Noches. A continuación les vamos a exponer sensores de temperatura. Esta exposición es realizada por Julián Gines, Eiber Cortés y Paulo Hernández. Entonces empezamos por sensores termoeléctricos, los cuales son los mismos termopares. Tenemos el efecto Seebeck. Fue planteado por Thomas Seebeck en el año 1821, el cual consiste en la producción de electricidad que se da con el contacto de dos metales, dos semiconductores o un metal y un semiconductor cuando están en un circuito cerrado. Al poner dos placas de diferentes metales soldados a sus extremos y poniendo una brújula en medio de este circuito, esta variaba si se ponía, o sea, la aguja variaba si se ponía una fuente de calor en un extremo y si se ponía un elemento de baja temperatura, la brújula también variaba de dirección hacia el lado contrario. Entonces, Seebeck decía que la temperatura generaba polarización en los metales y generaba un campo magnético. Esto se debe a que si se ponen dos materiales conductores distintos, los electrones se desplazan hacia uno de esos materiales. Eso depende de su composición química y esto genera una diferencia potencial que a su vez genera corriente eléctrica. Al aumentar la temperatura, se le entrega más energía a los electrones, aumentando la diferencia de potencial, generando corriente. Tenemos el efecto Peltier. En este efecto se hace lo inverso al efecto Seebeck. Este consiste en hacer pasar la energía eléctrica por un circuito de diferentes materiales, los cuales deben tener las uniones a la misma temperatura. En conclusión, si se ponen metales unidos en los extremos con temperatura igual y se hace que corriente pase por ellos, uno de los extremos aumenta su temperatura, mientras que el otro empieza a disminuir. Cuando los electrones pasan de un material a otro, la energía cambia. Si el electrón pasa de un estado de más energía a uno de menos, esto se convierte en calor. Y si el electrón pasa de un estado de menos energía a uno de más energía, necesita tener la diferencia de energía, la cual obtiene el calor que había en la unión. Este fenómeno produce la baja temperatura. Y tenemos el efecto Thomson, el cual es la liberación o absorción de calor por medio de conductores homogéneos con temperaturas no homogéneas por los que circula corriente. Para este tenemos un video que explica un poco mejor. Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Estamos en 1897. Se publica Drácula y sus prendas Cyrano de Bergerac. Y la reina Victoria celebra sus 60 años en el poder. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de J.J. Thomson. En uno de ellos, Thomson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce dos placas que cargará eléctricamente. Y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo, y en todos los casos obtiene el mismo resultado. ¿De qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? ¿Qué acaba de descubrir Thomson? ¿Por qué es tan relevante? Bueno, y ahora tenemos los termopar, los cuales son un sensor para medir la temperatura. Tenemos los tipos. Tipo J utiliza una combinación de hierro constante de una aleación de cobre y níquel.
Tipo K. Cuentan con una combinación de cron-mega, aleación de níquel y cromo, y al-omega, aleación de níquel y aluminio. Tipo T, combinación de cobre, constatan su rango de temperatura, que es de menos 250 grados centígrados a 350 grados centígrados. Sus materiales son ligeramente oxidantes. Tenemos los de tipo E, fabricado de cron-mega, constatan con un amplio rango de temperatura que va de menos 200 grados centígrados a 900 grados centígrados, y de tipo N, los cuales utilizan una combinación de omega P, aleación de níquel y cromo y silicio, y omega N, aleación de níquel, silicio y magnesio. Tenemos tipo R, usan metales preciosos en combinación platino, 13% rodio, platino, su rango de temperatura es de 0 grados centígrados a 1450 grados centígrados. Y tipo S, utilizan los mismos metales preciosos que el tipo R, pero con distinta combinación, platino, 10% rodio y platino. Tenemos los de tipo U, diseñado con una combinación de cobre, cobre bajo, níquel. Tiene un rango bajo de temperatura de 0 grados centígrados a 50 grados centígrados, y de tipo B, al igual que el tipo R y tipo S, utiliza metales preciosos en la combinación platino, 30% rodio, platino, 6% rodio. Tenemos los de tipo G, fabricado con una combinación de tuxteno, tuxteno 26%, renio, con un rango de temperatura de 0 grados centígrados a 320 grados centígrados. Y tenemos los de tipo C, los cuales también son un termopar a base de tuxteno. La combinación de metales que se usa es tuxteno 5% renio y tuxteno 26% renio. Y tenemos tipo D, los cuales usan una combinación de tuxteno 3% renio, tuxteno 25% renio, con un rango de temperatura de 0 grados centígrados a 2320 grados centígrados. Ahora tenemos la ley de los circuitos homogéneos, y esta dice que en un circuito con un único metal homogéneo, en este caso, no se puede mantener una corriente termoeléctrica mediante la aplicación de calor. La suma algebraica de las fuerzas termoelectromotriz de un circuito compuesto por un número cualquiera de metales distintos es cero, si todo el circuito se encuentra a temperatura uniforme. Es decir, en otras palabras, las temperaturas intermedias a las que puede estar sometido cada conductor no altera la FTEM. Tampoco ocurre esto debido a una determinada diferencia de temperaturas entre las uniones. Sin embargo, esto no significa que así hay distintas temperaturas. A lo largo de un circuito se tengan que emplear necesariamente hilos de extensión largos iguales a los del termopar. Para esto se emplean los denominados cables de compensación, los cuales son de metales que, siendo más económicos que los termopares utilizados frecuentemente en la industria, no presentan FTEM significativas. Y tenemos la ley de los metales intermedios, los cuales la suma algebraica de las FTEM en un circuito compuesto de un número cualquiera de metales distintos es cero, si todo el circuito está a una temperatura uniforme. Esto significa que se puede intercalar un instrumento de medida sin añadir errores, siempre y cuando las nuevas uniones estén a la misma temperatura. Una consecuencia de esta ley es que si se conoce la relación térmica de dos metales con un tercero, se puede encontrar la relación entre los dos primeros. Por lo tanto, es preciso calibrar todos los posibles pares de metales para obtener su tabla tensión-temperatura. Basta con conocer el comportamiento de cada metal con respecto a uno, tomado como referencia el platino. Bueno, ahora entro yo con lo que vendría haciendo la ley de temperatura sucesiva. Entonces, nos dice que la FEM generada por una termocupla con sus juntas a las temperaturas T1 y T3 es la suma algebraica de la FEM de dicha termocupla con sus juntas a T1 y T2, más la FEM de la misma termocupla con sus juntas a las temperaturas T2 y T3. Entonces tenemos la imagen de referencia.
Entonces seguimos y nos dice que la relación entre las FEM y las temperaturas sucesivas permite aplicar correcciones cuando la temperatura de referencia varía, sumando algebraicamente la tensión que generaría esta junta de referencia al estar a otra temperatura distinta de la referencia de la tabla. Seguimos y encontramos ahora lo que es la compensación de la unión fría. Entonces, ¿qué es la compensación de la unión fría? Pues tenemos que un sensor de estos tiene dos materiales diferentes unidos por una soldadura. En esta unión se va a denominar U1 y pues los material 1 y 2 tienen que ir a un voltímetro, pero el voltímetro pues irá conectado a un material de cobre. Entonces al unirse ese material 1 con el cobre y el material 2 con el cobre, generarían un nuevo extremo caliente, denominado U2 y U3. En este caso, pues lo vendríamos a llamar compensación fría. Ya les explico por qué. Entonces, pues para que esto no nos afecte la medida, tenemos que compensarlo, pues como se llama la ley. Entonces, tenemos que, para compensarlo, la primera forma es la unión fría en un baño de hielo, que pues por su naturaleza, una unión de termopar no genera ningún termovoltaje cuando está a una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, lo que se hace es meterla a un baño de hielo que esté a 0 grados y pues así compensar todo esto. Seguimos ahora con lo que sería medición de la temperatura de la unión fría. Entonces podremos medir la temperatura de la unión fría con una sonda de temperatura. Entonces se puede compensar el efecto de la unión fría, pero la compensación es un poco más difícil, ya que se necesita medir la temperatura de la unión fría continuamente y si se conoce su tipo de termopar, pues para hacer los cálculos y para conocer el efecto de la unión fría. Entonces aquí agrando un poco las imágenes para que se puedan observar mejor. Y seguimos. Y por último, pues tenemos la compensación automática en línea del dispositivo de medición. Montamos la imagen. ¿Y qué nos dice esta? Pues como mencionamos en el ejemplo anterior, que era difícil, pues ya que debíamos medir y calcular la compensación continuamente. Pero también podríamos dejar que lo hiciese el dispositivo de medición mediante ya sea un transistor, una tarjeta de entrada DCS o un calibrador de temperatura. Pues puede estar midiendo la temperatura de la unión fría de forma continua y realizar automáticamente una compensación en la línea del error de la unión fría, pues dado que el dispositivo de medición también conoce el tipo de termopar, pues lo hemos seleccionado obviamente en el menú, ¿no? Y puede hacer la compensación de forma automática y de manera continua. Entonces, pues esta es naturalmente la forma más fácil y práctica que se puede hacer para hallar esta compensación de la unión fría. Y ya no tenemos que volver pues a preocuparnos y podremos dejar que el equipo pues lo haga por nosotros. Tan solo tenemos que conectar el cable del termopar al dispositivo y pues ya como lo acabé de decir, este hará el cálculo de la compensación. Pues esta es la forma más común que se encuentra en los sensores, dado que pues es la más fácil y la más eficiente, por decirlo así. Seguimos ahora con las aplicaciones. Entonces mi compañera mencionó algunos de los tipos, yo voy a decir en dónde se pueden aplicar. Entonces tenemos que el J se puede aplicar en las industrias de plástico y goma, de fundición de metales a baja temperatura. El tipo K, fundiciones y hornos a temperaturas menores de 1300 grados Celsius. El tipo T es muy efectivo en condiciones de humedad presente, pues su aplicación en procesos a temperaturas bajas y criogénicas. Tenemos ahora lo que sería el tipo B, S y R. Entonces, pues estos no deben ser insertados en tubos metálicos y son diseñados para temperaturas altas, lo que significa que son muy buenos para lo que sería la industria metalúrgica. Y seguimos ahora con los que son los sensores de temperatura resistivos. Estos por cuestiones de tiempo no vamos a andar mucho en ellos. Y pues nos encontramos que se mide la temperatura a través de una resistencia. Si la temperatura cambia, la resistencia eléctrica en el sensor aumenta o disminuye al medir, pues, al medir esta resistencia. La temperatura se puede medir con mucha exactitud, entonces eso pues bastante bueno. Sus aplicaciones se pueden encontrar en la industria del plástico, en la industria alimenticia, en procesos industriales y en equipo de empaque. A continuación hablaremos acerca de los termistores.
Los termistores son un tipo de resistencia cuyo valor se ha afectado por los cambios de temperatura. Es por esta razón que son utilizados como sensores de temperatura y en algunos casos como dispositivos de protección contra excesos de corriente. Dentro de los termistores hay dos tipos claros. El primero son los termistores NTC o termistores de coeficiente de temperatura negativo, que se caracterizan porque su valor resistivo o su capacidad de resistividad disminuye a medida que aumenta la temperatura. Algunas aplicaciones de estos termistores son la detección de temperatura en ambientes cuyas temperaturas son muy bajas, también en aplicaciones de automoción como temperatura de componentes del automóvil como el motor, temperaturas de aceites o temperaturas de refrigerantes, incluso la temperatura del habitáculo donde están los pasajeros. Otro tipo de aplicaciones son como limitadores de corriente para motores de arranque y también se utilizan para el aprovechamiento de la inercia térmica. Además se utilizan como dispositivos de control en sistemas de almacenamiento y preparación de alimentos, también en electrodomésticos como en tostadoras o en refrigeradores, en dispositivos de limitación de corriente como relés térmicos, y otra aplicación son los termostatos digitales. Los termistores PTC o termistores de coeficiente de temperatura positivo se caracterizan porque este tipo de termistor su capacidad resistiva aumenta a medida que la temperatura también aumenta. Algunas de sus aplicaciones son usadas como temporizadores para desmagnetización de pantallas CRT. También se usan como dispositivos de protección contra sobrecargas en un circuito eléctrico. También se utilizan electrodomésticos como resistencias calentadoras, por ejemplo en estufas eléctricas o también en planchas para el cabello. En la automoción también se encuentran sus aplicaciones, por ejemplo para controlar y regular la temperatura o la corriente en las bujías de precalentamiento que se utilizan en motores diésel. Además se usan para la protección de bobinados en transformadores o motores trifásicos. También se utilizan como fusibles de estado sólido para proteger circuitos. Y otra aplicación importante es como sensor de nivel de líquidos. Dentro de los tipos de termistores que se comercializan encontramos los tipo perla, los tipo arandela. Los tipo perla se utilizan mucho para conocer la temperatura de líquidos, por lo que se pueden sumergir dentro de estos líquidos. Los tipo arandela, los tipo disco se utilizan para fijar a superficies sobre las cuales se quiere conocer la temperatura. Los tipo SMD que se utilizan en dispositivos electrónicos como CPUs o celulares inteligentes. Y también los tipo axial y los tipo sonda. Estos últimos también nos permiten conocer la temperatura de los líquidos. A continuación podemos ver la curva característica de los termistores, en donde se destaca que pues, la resistencia en los termistores NTC decrece con el aumento de temperatura. En el caso de los termistores PTC, a partir de cierta temperatura su valor resistivo, su capacidad resistiva aumenta y se mantiene. Debido a que los termistores son dispositivos que sufren de calentamiento, esto por el paso de corriente, ellos sufren de un fenómeno llamado autocalentamiento. Es por esto que la curva característica de estos termistores no es lineal. Por esta razón se diseñan circuitos que lo que buscan es linealizar este comportamiento para que las medidas del termistor sean lo más exactas posibles. A continuación vemos algunos circuitos de linealización que se utilizan en los termistores. Para el caso A se utiliza pues una resistencia conectada en serie al termistor, con lo cual produce un voltaje de salida. Este voltaje de salida es igual al voltaje de entrada
por la resistencia del termistor a cierta temperatura sobre la resistencia del termistor más la resistencia común. Para el caso B es el mismo caso, solo que la disposición de los componentes es diferente. En este caso el termistor se conecta primero y después la resistencia común. Para el caso C, la resistencia común va conectada en paralelo al termistor. Con esto el voltaje de salida es igual a la corriente de entrada por la resistencia del termistor por la resistencia común sobre la resistencia del termistor más la resistencia común. Para el caso D, solo se tiene conectado el termistor a una entrada de corriente, con lo cual el voltaje de salida va a ser igual a la corriente de entrada por la resistencia del termistor. Los casos E y F se utilizan mucho para detectar determinadas temperaturas. Es por eso que se le utilizan amplificadores operacionales. En estos, para el caso E, el voltaje de salida es igual a la resistencia común por el voltaje de entrada sobre la resistencia del termistor, y para el caso F, el voltaje de salida es igual a 1 más la resistencia común sobre la resistencia del termistor, y todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Otro tipo de sensores de temperatura utilizados son los termómetros basados en uniones semiconductores. Básicamente aquí se destaca el uso del diodo como sensor, ya que los diodos son dispositivos semiconductores que tienen dos tipos de materiales, tipo P y tipo N, los cuales permiten el flujo de corriente en un solo sentido. La capacidad de funcionamiento de estos diodos depende de la temperatura, y es por esto que se pueden usar como sensores de temperatura. Dentro de los tipos de termómetros se encuentran dos. Primero, el par diferencial, que es el uso de transistores cuyas cantidades o densidades de corriente deben tener una relación constante. Como podemos ver, a una de las salidas de los transistores están conectadas a las entradas de voltaje del amplificador operacional. Y en segundo caso están los convertidores de temperatura corriente. En este caso también se usan dos transistores, los cuales poseen áreas de emisor diferentes, pero la corriente que entra al colector es la misma. Como podemos ver, aquí se destacan tres configuraciones importantes, que son la del termómetro en tensión, la de temperatura mínima y la de temperatura media. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.